El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, buenos días. Mi nombre es Araceli Pacheco y colaboro con Paz Carlos y Paz Oli en CFN San Pablo. Y en esta mañana yo quiero compartirles una porción de la palabra, Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amado Dios, en esta mañana yo te doy muchas gracias por el privilegio que tú me das de poder compartir tu palabra, Dios. Gracias porque tú has hablado a mi corazón y yo creo, Papito Santo, que así como fue de bendición para mi vida, Señor, y exhortaste aún mi vida, Papito Santo, yo creo que lo haces para aquellos que escuchan este audio, Papito Santo. Gracias, amado Dios, toma el control de este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el título que podemos ver en esta porción dice, andad como hijos de luz. Y antes de entrar a este texto, quiero recordarles este lugar, esta ciudad de Éfeso era un importante centro religioso, cultural y de comercio. Aquí podemos ver que llegaba mucho turismo, llegaba mucha gente para poder conocer la sede de la diosa Artemisa, pero también podemos ver cómo Dios tuvo misericordia para este lugar, enviando así al apóstol Pablo para establecer una iglesia y que pudiera ser luz en medio de las tinieblas. Esta carta la escribe el apóstol Pablo para los creyentes, animándolos a hacer un testimonio de quién es Cristo en sus vidas, presentando la vida del creyente y la identidad que debemos tener estando en Cristo para poder ser testimonio vivo en medio de este mundo en tinieblas. Y vemos cómo el apóstol Pablo nos exhorta y dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y el significado de la palabra sed significa convertirse en. Antes de hacer, tenemos que ser. Nosotros tenemos que ser esos imitadores de Dios en medio de este mundo, en medio del lugar donde nosotros nos desenvolvemos. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, dice su palabra que nuevas criaturas somos, que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas ahora en Cristo Jesús. Por eso ahora nosotros tenemos que ser esos imitadores. Quizás ya estando dentro de la iglesia nos congregamos y estamos sirviendo, tenemos una rutina, pero lo que Dios quiere es que nosotros podamos ser esos hijos suyos, imitadores de Él, para que otros puedan imitarnos también. Un niño pequeño ve la vida de su padre y todo lo que hace el papá o la mamá lo hace el pequeño. Así nosotros tenemos que ser esos imitadores de Dios. El significado de la palabra imitador es imitar, así literalmente imitar. ¿Y qué es lo que se va a imitar? El modo de hablar, el modo de pensar, el modo de actuar, el modo de caminar. Y el ejemplo claro lo vemos en nuestro Señor Jesucristo, lo podemos ver en los evangelios cuando Él estaba aquí en la tierra. Y ese es nuestro gran ejemplo estando Él aquí en la tierra. ¿Qué hacía el Señor Jesús? Aún tenía una jornada muy larga de estar con los discípulos, de hacer milagros, de dar cada sermón, pero dice su palabra que Él se separaba, tomaba ese tiempo para estar con su Padre y hacía su voluntad. Y eso es lo que nos enseña esta porción de la palabra,
que nosotros podamos ser esos imitadores como hijos amados, que imitemos a nuestro Dios, que imitemos a nuestro Señor Jesucristo. En Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Quizás no lo podemos tener como en ese tiempo los apóstoles que tuvieron ese gran privilegio de poder caminar con el Señor Jesús, pero sí tenemos su palabra, podemos escudriñarla, podemos aún nosotros tener esa comunión con Dios cada día, el tener pasar esos tiempos en comunión con Dios en oración. Y también en la palabra de Dios, en el mismo capítulo, en el versículo 15 al 20, nos enseña a unos principios para andar como hijos de Dios. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Tenemos que ser diligentes. ¿Cómo estamos viviendo nuestros tiempos, nuestra vida? Dice aquí en el 16: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y lo podemos ver ahora en estos tiempos. Y el aprovechar, la palabra significa acaparar todo aquello, momentos que otros están desperdiciando. Y lo vemos así, el mundo le da rienda suelta a sus deleites. Es más importante tener tiempo yendo al cine, haciendo ejercicio, y no quiere decir que esto sea malo, pero nuestra prioridad, ¿quién es en nuestra vida? Por eso es importante, y como dice aquí la palabra de Dios, aprovechando bien el tiempo. Y en Salmos 92:12 nos dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y eso es lo que dice el salmista, que nos enseñe cada día a contar bien esos días, que tengamos nosotros para aprovechar bien este tiempo. También nos dice en el versículo 17: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tenemos que ser entendidos, mis amados, para que nosotros podamos hacer cada día la voluntad de nuestro Dios, porque sabemos que esto va a ser bendición para nosotros y las consecuencias van a ser de bendición aún para nuestras generaciones. Y el versículo 18 nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿De qué nos estamos llenando cada día? El estar viendo la tele, el estar no aprovechando bien este tiempo. Nos tenemos que llenar de su palabra, buscarle cada día, anhelarle cada día, escudriñar su palabra, orando cada día. Debemos de llenarnos cada día de su Espíritu, buscando la sabiduría de parte de Dios a nuestras vidas. El versículo 19 nos dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué hablamos con las personas que están a nuestro alrededor? O las que trabajan con nosotros, o las que buscan un consejo, porque ven que nosotros somos cristianos. ¿Hay queja en nosotros? ¿O estamos testificando lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? Tenemos que tener cuidado en ello. El versículo 20 nos dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quizás estemos pasando unos tiempos de dificultades, por escasez, por enfermedad, por algún problema o situaciones en casa, pero su palabra dice que nosotros tenemos que dar gracias en todo tiempo, ser agradecidos, aun por los tiempos difíciles, porque sabemos que Dios se va a glorificar en ese tiempo, y saber descansar en sus promesas cada día. Él lo hará. En la invitación que nos hace el apóstol Pablo en esta porción de la palabra,
es a que nosotros podamos ser imitadores de Dios, ser esos hijos que imitan a su Padre, buscándolo con todo nuestro corazón, anhelando su presencia, que otros puedan ver en nosotros el reflejo, quién es Cristo para nuestras vidas, y que podamos ser ese testimonio vivo para las personas que no le conocen y puedan decir: yo quiero conocer a ese Dios que tú reflejas, que tú hablas, que tú imitas en todo lo que tú haces. Podemos orar en esta mañana. Amado Dios, yo te doy muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque sabemos, Dios bendito, que tú hablas a nuestros corazones. Y yo creo, Dios amado, que tú has hablado en esta mañana la vida de mis hermanos y que tomamos esa decisión de cada día buscarte con todo nuestro corazón y poder ser esos imitadores tuyos en todo lo que hacemos, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera, Señor bendito, aún de comportarnos con los demás, amado Dios. Yo creo, Papito Santo, que en esta mañana, Señor, tu palabra penetra nuestros corazones y hacemos los cambios necesarios para que tú seas reflejado a aquellos que no te conocen, Dios, y podamos ser buenos hijos tuyos, Señor, en todo lo que hacemos. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.